Hola, mi nombre es Miguel Ángel Aparicio, trabajo para XP Consulting, es una empresa consultora de servicios y me encargo de llevar algunos proyectos, entre ellos proyectos de inteligencia de negocios. Como se puede ver en otros vídeos de la serie, ya habíamos hablado de lo importante que es tener datos como niveles más básicos y con ellos llegar a construir información para llegar a tomar decisiones. Y bueno, lo que vamos a ver en este capítulo es un poco la parte relativa a todo ese manejo de datos y conversión hacia información, ¿no? Esto es un poco el índice de lo que vamos a ver. Vamos a volver a ver lo que es una solución BI completa. Vamos a centrarnos en la parte de datos, en conceptos OLAP, que veremos que son una clasificación de tipología de base de datos más analítica que transaccional, y después vamos a hablar un poco de herramientas ETL, ¿no? Que es para hacer toda esta transformación y carga de estos datos. Nos vamos a centrar en esta parte de aquí, que se resalta en rojo. Podemos tener como origen de datos nuestras propias bases de datos de la compañía, que pueden ser pues, las que conocemos en Oracle, en SQL, en DB2, en lo que sea. Y aparte también podemos tener orígenes de datos que nos vengan de otros sitios, ¿no? Podemos tener pues, ficheros planos, ficheros Excel, o que tenga yo que hacer una llamada a otro programa, a un CRM, a un SAP, a cualquier otro origen de datos. Y lo que voy a intentar es, por medio de herramientas ETL, ETL significa extracción, transformación y carga, cargar todo eso en lo que vamos a llamar un data warehouse, que son almacenes de datos que sí que van a estar relacionados todos entre sí y de los que voy a hacer base para luego enganchar mi aplicación de inteligencia de negocios y analizar. ¿Cuáles son un poco los beneficios que me va a aportar hacer todo esto? Porque como veis es algo que me va a remover todo desde los cimientos de la empresa hasta las capas más altas, ¿no? Tiene que tener un gran beneficio. Uno de ellos es la integración que me va a aportar, ¿no? Yo voy a ser capaz de coger de distintos sitios de mi empresa. La idea es que tenga todo el conocimiento de mi empresa que está disperso, integrado en una sola base de datos, ¿no? Eso es bastante interesante a la hora luego de cruzar datos y poder hacer análisis buenos y exhaustivos, ¿no? Otra de las cosas que me va a aportar es flexibilidad, ¿no? No hay que pensar que por ser algo tan potente que me vaya a remover desde los cimientos tenga que ser una herramienta cara o que necesite tener una corporación muy grande para poder meter unas máquinas que me soporten estos sistemas. No, para nada. De hecho, hay mucho software libre, hablando de BI, y se puede aplicar a empresas grandes, medianas o en tu propia casa, si quieres. Bueno, también nos va a proporcionar una visión horizontal de toda mi compañía, ya que pues lo que voy a hacer es, como os he dicho antes, integrar, pues, por ejemplo, el área de recursos humanos con el área de financiera, con el área de operaciones, ¿no? Pues yo voy a ser capaz de tener todo eso integrado en una sola base de datos y relacionado, ¿no? O sea, voy a poder hacer análisis horizontalmente en todas mis patas de la empresa, ¿no? También me va a aportar una visión vertical, ¿no? Ya que como voy a ir agregando con esa herramienta ETL esta información, voy a ir cocinándola para poder, desde capas más altas, ¿no? Desde la dirección, ser capaz de llegar hasta el nivel, tener enganchado hasta el nivel del propio dato de una de las áreas en concreto, ¿no? O sea, me da una visión vertical muy amplia de mi negocio. Y bueno, la productividad es esencial. Al final todo esto va a hacer que mi empresa empuje hacia una misma dirección, ¿no? Que es hacia la toma de buenas decisiones y hacia el éxito frente al competidor, ¿no? Vamos a hablar del Data Warehouse, ¿no? ¿Qué es un Data Warehouse? Pues el Data Warehouse es una base de datos que no va a ser algo muy distinto del propio Oracle o SQL o DB2 que conocemos, va a utilizar esa misma tecnología. Lo que pasa es que la filosofía aquí cambia un poco, ¿no? Digamos que os he resaltado aquí las 4 cosas que me parecen más importantes.
un data warehouse va a estar ahora orientado hacia temas, ¿no? No es algo atómico como una base de datos transaccional que me pueda tener unas transacciones bancarias en tablas aisladas, sino que aquí lo que vamos a querer es aunar eventos, aunar temas entre sí que tengan relación para luego ser más fácil analizarlo a nivel horizontal, ¿vale? Otra de las características importantes es esta de aquí, es que no varían en el tiempo, ¿no? Guardo un histórico de esos datos. Esto es muy importante porque cuando yo quiera estudiar esa información, seguramente lo que quiera hacer es compararla con información de otros meses o de incluso otros años pasados, y para hacer eso no me queda más remedio que guardar un histórico de todos los datos, unas fotos fijas que voy a intentar que no se muevan, ¿no? Que sean fotos fijas, que no varíen en el tiempo, ¿vale? Esto enlaza un poco con la siguiente cualidad, que es que los datos no son volátiles. Esto no es una base de datos, otra vez lo digo como las anteriores conocidas, que yo hacía inserciones, borrados, modificaciones. Aquí no, aquí la idea es que eso sea muy costoso de hacer, porque van a estar orientadas al análisis, no a la transacción. Y por supuesto que se pueden hacer inserciones, borrados y modificaciones, pero se van a poder hacer de manera masiva, va a ser un proceso pesado, y lo normal es que estas cosas se hagan pues, por la noche en procesos masivos y planificados. Y bueno, los data warehouse pues, tienen que estar integrados, es su principal cualidad. Lo que vamos a hacer es integrar las distintas áreas de mi compañía en una sola base de datos. Entonces, pues esto me permite pues eso, relacionar todas las áreas horizontalmente en mi compañía. Surge aquí otro concepto, que es el de data mart. Hay veces que por el propio peso que tenga una entidad en mi empresa, por ejemplo, pues pensad en recursos humanos, ¿no? Va a tener una cantidad de información, de tablas, de jerga, ¿no? que por sí misma ya podrían ser una base de datos, ¿no? Solo con esa información. A esto se le llama data mart. No es nada que esté físicamente separado de mi data warehouse, sino que es una diferenciación más lógica, ¿no? Al final mi data warehouse pues, estará compuesto por la suma de todos los data marts que tenga. Por ejemplo, aquí os he puesto pues, un data warehouse que esté compuesto por el data mart de ventas, el de recursos humanos y el de producción de la compañía. ¿Por qué necesitamos un data warehouse en la compañía? ¿Y por qué no me vale utilizar las bases de datos como antaño, ¿no? Como a la manera transaccional? Bueno, aquí surge el concepto de OLTP. Bueno, no surge, perdón, es del que surge del concepto de OLTP, ¿no? Que es bases de datos transaccionales. ¿Qué pasaba en estas bases de datos? Pues que están orientadas a la transacción, a hacer inserts, a hacer updates. Pensad, por ejemplo, en lo que puede haber detrás de un cajero automático, ¿no? Que está constantemente grabando fila, borrando fila, modificando fila, muy machacada, ¿no? Tienen que ser acciones muy atómicas y bueno, realmente eso no nos sirve para hacer análisis. Yo ahora lo que voy a querer es más agilidad en la parte de análisis para luego tomar decisiones, que hay que tener en cuenta que es el fin último del sistema BI. También no tenemos información, ¿vale? Los datos aquí van a estar separados en tablas que pueden estar aisladas perfectamente, como mi tabla de transacciones, pues no tengo por qué relacionarla con mi fichero, con mi tabla de clientes. Pues a lo mejor simplemente guardo esta transacción de esta cuenta bancaria en esta fecha y en esta hora, pero no sé qué cliente hay detrás de eso. Tendría que hacer unas relaciones más complejas para eso, ¿vale? Y bueno, usualmente estamos hablando de tercera forma normal en este tipo de tablas, o sea, sí que son tablas que están bastante normalizadas. ¿Qué vamos a tener ahora en un data warehouse? Pues la tipología de estos data warehouse, digamos que son bases de datos OLAP, o sea, orientadas al procesamiento analítico, ¿vale? Aquí hay que cambiar el concepto. No vamos a estar pensando en transacciones atómicas, sino que vamos a estar
pensando en que yo voy a hacer una carga masiva de datos, voy a hacer unos agregados, que unos agregados de esos datos pues pueden ser unas sumas, unas medias, o cualquier cosa que podamos hacer mediante una función, y lo voy a hacer por las noches, por ejemplo, que tarde lo que tenga que tardar, y al día siguiente tendré ya mi foto fija de lo que ha pasado en ese último periodo de tiempo, con datos listos para hacer análisis sobre ellos, ¿vale? Por ejemplo, una de las preguntas que nos puede responder este sistema es esto: ¿cuánto dinero me he ganado vendiendo el producto X en la región Y en el periodo de tiempo Z? Esto es imposible preguntárselo a un sistema transaccional sin que sea muy costosa la respuesta, ¿no? Sin que nos penalice mucho el tiempo de respuesta. En este tipo de sistemas esto va a ser muy ágil y muy rápido, ¿vale? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a haber de diferente aquí en cuanto a la estructura de los datos? Básicamente el esquema que voy a utilizar. Voy a utilizar unos esquemas de estrella o de copo de nieve, que bueno, aquí os he dibujado un poco para que refresquemos la memoria, cómo serían. Hablamos de una tabla central en el modo estrella, en la que yo voy a tener, se llama tabla de hechos, y en esta voy a tener todos los datos que van a ser cuantificables, ¿no? Para mí. Y va a estar rodeado, formando una estrella, de tablas que voy a llamar tablas de dimensiones, ¿vale? Que van a ser mis tablas auxiliares, donde bueno, pues voy a tener mis clientes, por ejemplo. También se puede usar el modelo copo de nieve. El modelo copo de nieve no es más que una estrella, solo que lo que hago es normalizar alguna de las dimensiones, y eso me va a dar pues alguna tabla más auxiliar a esas tablas de dimensiones. Esto puede crecer, bueno, pues un poco lo que se quiera, pero bueno, estos son los esquemas básicos que voy a manejar, y los más típicos en un data warehouse. Surgen ahora algunos conceptos de los que ya os he hablado, como son, por ejemplo, los hechos, ¿vale? Los hechos que surgían en las tablas que tienen ese mismo nombre son los propios datos que yo voy a querer explotar, los que voy a querer agregar, los que voy a querer medir. Por ejemplo, pues el salario, la edad de un empleado, etcétera, ¿vale? Voy a tener también unas dimensiones, que es cada una de las vistas que yo quiero tener sobre esos hechos, ¿no? Podríamos decirlo así, cada una de las perspectivas con las que yo quiero ver esos datos. Por ejemplo, una que siempre va a estar, ya que hemos hablado que están historificados los data warehouse, es la dimensión de tiempo. Otra, por ejemplo, es la región. Bueno, en fin, hay infinidad de caras por las que yo quiero ver esa información. Y luego hemos hablado también de agregaciones, que bueno, esto básicamente lo que me va a permitir es dar agilidad a la herramienta de análisis que use, teniendo ya los datos precocinados, ¿no? Digámoslo, a nivel de base de datos, aunque luego siempre todas estas herramientas de Business Intelligence nos van a permitir hacer agregados en ellas, pero bueno, siempre mejor es dejarlo todo preparado a nivel de base de datos para que sea menos costoso arriba. Surge también el concepto de cubo. Cubo no es que sea un cubo físicamente, es una manera de hablar, por decirlo así, pero bueno, para que entendamos de qué estamos hablando, lo que vamos a tener son dimensiones, que serían pues todas las caras por las que yo quiero explotar mis hechos, que son los datos al final, que es esto que tengo aquí en medio. Por ejemplo, en este cubo pues yo tendría la dimensión de mercado, ¿vale? Donde yo tengo mi mercado de Madrid, mi mercado de Castellón, mi dimensión de producto, donde voy a tener pues qué tipología de productos tengo, una subcategoría, y podría tener hasta n dimensiones, ¿vale? La dimensión de tiempo estaría por aquí, sería cada una de estas filas, sería un mercado y un producto distinto para cada tiempo, para cada año, ¿vale? Entonces, un cubo no es que tenga que tener 3 dimensiones, puede tener n dimensiones. Pero bueno, conceptualmente en la cabeza se puede estructurar así un poco el pensamiento de cómo está esto montado luego en la base de datos. Estos datos que hay aquí en medio, que serían los hechos, como os digo, estarían ya agregados. Es decir, para Madrid en vino tinto en el año 2001, pues he vendido 41 millones de litros, por ejemplo. Estaría agregado a nivel de suma,
en este caso, ¿vale? En las dimensiones, entonces, podemos hablar de varios elementos. Podemos hablar de niveles, donde mis niveles, por ejemplo, en la dimensión de mercado serían país, provincia y ciudad, y de miembros, que serían cada uno de los elementos que encajan dentro de cada nivel, ¿vale? Es muy importante definir en una primera instancia, en un primer análisis de lo que yo quiero hacer con mi sistema de BI, llegar al nivel más bajo de granularidad que quiera tener disponible, porque si no lo hago y, por ejemplo, quisiera en un futuro me pidieran hacer análisis por código postal y no lo tengo, como es en este caso, incluido en mi dimensión, tendría que echar para atrás todo el modelo para incorporarlo y precalcularlo todo en base a ese nuevo concepto que sería código postal. O sea, que la parte de trabajo en la capa de bases de datos es muy importante analizarla y sobre todo es muy importante tener claro cuál es el nivel más bajo al que se quiere llegar en nuestros análisis. Surgen otros conceptos, por ejemplo, de cómo voy a navegar a través de estas jerarquías. Tenemos drill down, que sería navegar hacia abajo, pues desde los niveles más altos hasta los niveles más bajos. Tenemos drill up, que sería ir subiendo niveles en mi jerarquía, por ejemplo, pues de ciudad a provincia. Y tenemos drill through, que sería navegar horizontalmente, ¿vale? Esto me permite saltar incluso de una dimensión a otra al mismo nivel, ¿vale? Bueno, hemos hablado un poco de cómo está estructurado el Data Warehouse y los Data Marts. Ahora vamos a hablar de lo que sería la herramienta de ETL. La herramienta de ETL significa extracción, transformación y carga, y lo que hace es precisamente eso, es extraerme los datos de los orígenes estructurados, no estructurados, de todo eso que hemos hablado anteriormente, extraérmelos, cargarlos en la herramienta, transformarlos aplicándoles pues unos filtrados, unas agregaciones, una limpieza. Al final lo que hacemos es limpiar esos datos y después cargarlos en mi sistema de Business Intelligence, ¿vale? En mi Data Warehouse. En paralelo a estas herramientas de ETL, pues como os he comentado que son procesos muy tediosos de carga, se suelen hacer por las noches, ¿no? Se suele automatizar esto con algún planificador, pues tipo Control M, por ejemplo, que es uno de los más famosos que se utilizan, y lo dejo planificado, por la noche se ejecuta, me extrae los datos nuevos de ese día, me los transforma, me los carga en mi Data Warehouse y al día siguiente ya lo tengo todo preparado para poder hacer análisis. Aquí tenéis, por ejemplo, una cadena básica de una herramienta ETL. Son muy sencillas, son muy visuales y bueno, pues lo que tendríamos es esta parte de aquí, que serían mis datos origen, ¿no? Todavía no estamos hablando de inteligencia de negocios aquí. Le aplicaríamos pues una serie de filtros, de transformaciones, de selecciones variadas para al final obtener una tabla de salida que sí que ya estaría en mi Data Warehouse, ¿vale? Todas estas herramientas, como os digo, son muy visuales y bueno, me van a ir dando información de por qué paso voy, qué paso me he quedado, si este paso ha fallado, este no. Y bueno, tienen cierta complejidad en su programación, pero una vez que estén programadas y automatizadas, pues esto se me va a hacer prácticamente solo. Y bueno, os vuelvo a poner aquí el esquema de la solución BI en general. Y recordaros que lo que hemos visto aquí en este capítulo es esta parte de aquí, ¿no? Datos origen, herramienta ETL y mi carga en el Data Warehouse o en los diferentes data marts que pueda tener. Pues muchas gracias y bueno, pues espero que os haya resultado útil la información.